de PDVSA y experto en todo lo que es el mundo de petróleo y de energía, porque hoy en día no se puede hablar solamente de una Venezuela petrolera, sino tenemos gas, hidrocarburos, etcétera. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, un Pedro, placer qué, tenerte qué aquí. bueno estar aquí. Me encanta conversar con ustedes Muchísimas y gracias con tu igualmente. público, Muchas gracias, importante, del gracias por... cual yo formo parte. Qué bueno que nos escuches. Bueno, el tema ahorita, no solamente Venezuela, el mundo, gira alrededor del petróleo. Por más que ha tratado el mundo de sustituir la energía del petróleo, ha sido muy difícil porque siempre es un líquido necesario, se procesa fácil, sigue siendo, bueno, se puede manejar para lo que es la gasolina, la energía. Ahora Venezuela entra en un nuevo marco político, geopolítico, con esta explotación de petróleo sin sanciones o no sin sanciones, con licencias para poder producir y vender, pero el tema de la guerra con Irán también está colocando el precio del crudo que algunos analistas ven en West Texas por 100 y podría ser hasta 200, eso es lo que dicen y me interesa mucho tu opinión y gracias por estar acá. Gracias, Pedro. Mira, Venezuela históricamente ha tenido una importancia geopolítica fundamental en los mercados petroleros. A los venezolanos se nos olvidó que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados gracias al petróleo de Venezuela. Venezuela aportó más del 60% del petróleo que utilizaron en los frentes de conflicto. Y después, en cada una de las periódicas y recurrentes crisis del Medio Oriente, el mundo siempre volteó la mirada hacia Venezuela. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1952, cuando el Shah de Irán es derrocado por primera vez por su primer ministro Mossadegh y estaba en plena guerra de Corea. El comunismo avanzaba por la península de Corea y los aliados que trataban de enfrentar el comunismo se abastecían de petróleo de Irán. Pero cuando cae el Shah por primera vez, se interrumpió la producción petrolera iraní. ¿Y qué hizo el mundo? Mira, miró hacia Venezuela, del otro lado del mundo y sin esos riesgos. Y en el 1954, Nasser nacionaliza el canal de Suez. Y casi estalla una guerra mundial, porque Inglaterra, Israel y Francia le declaran la guerra a Egipto, que tiene el apoyo de la Unión Soviética. Y que eso el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Esa fue la prosperidad de los años de Pérez Jiménez. La enorme inversión que vino durante esos años, precisamente porque éramos la alternativa a los riesgos del Medio Oriente. Y entonces vinieron las concesiones que otorgó Pérez Jiménez. Bueno, eso fue la prosperidad. Y así en cada una de las recurrentes crisis del Medio Oriente, siempre desempeñamos un papel fundamental y llegamos a ser percibidos como el abastecedor más seguro y confiable de los mercados. Un nuevo conflicto está planteado. Y otra vez el mundo se interesa en Venezuela. Y ahora depende de que nosotros seamos capaces de brindar la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad, todas esas cosas que hacen falta para que los inversionistas efectivamente vengan. Bueno, tenemos una nueva ley de hidrocarburos y que fue aprobada por la Asamblea y yo creo que va de la mano de los intereses de los Estados Unidos y del mundo, porque tiene una serie de cosas interesantes. Para empezar, que es una ley de hidrocarburos, no es solamente petróleo y permite la explotación del gas, también da algunas concesiones más generosas para los que están explotando el petróleo y no son una sola, sino que son distintas y cada caso en particular. Si me puedes comentar algo sobre esta importante ley. Claro, mira, la ley es un excelente paso en el sentido correcto. Todavía no es suficiente, eso lo repito mucho, todavía no es suficiente. Pero fíjate, la ley, primero, lo primero que tiene que hacer Venezuela para poder atraer esas inversiones que necesitamos es ser competitivos. Porque nada ganamos con tener mucho petróleo si el government take de Venezuela es tan alto que los inversionistas prefieren irse a otros países con menos petróleo. La ley en ese sentido permite la posibilidad de rebajar la regalía, de rebajar el impuesto sobre la renta, ordena los impuestos, y eso es importantísimo. Lo malo es que no está rebajado, sino que es muy discrecional, es a Sí, discrecionalidad de PDVSA o de los funcionarios, o del ministerio realmente. Por eso, pero acompañados de los Estados Unidos. pero acompañado de los Estados Unidos, claro, por supuesto. Por otro lado, le devuelve la capacidad, la toma de decisiones al inversionista. Hasta el momento la inversión privada podía venir, pero quien tomaba las decisiones era PDVSA. Ahora le permiten a los inversionistas tomar decisiones con respecto a su inversión. En tercer lugar, le permite al inversionista privado vender el petróleo que él produzca, porque hasta el momento el petróleo que producía se lo tenía que entregar a PDVSA, que era quien lo Y vendía, la única que tenía licencia era Chevron. y la única que tenía licencia era Chevron. Y por otro lado, también vuelve
plantea que esos inversionistas pueden tener desconfianza a lo mejor con respecto a los tribunales locales, pero aquí se plantea otra vez la posibilidad de arbitrajes. Todas son decisiones en el sentido positivo. Yo creo que todavía hace falta más cosas, sobre todo en el área de seguridad jurídica, pero el interés en regresar a Venezuela de los inversionistas es muy alto si hacemos las cosas correctas. Muy bien. Bueno, los puntos importantes de esta reforma son que se abre al capital privado, una regalía variable, como acabas de decir, contratos de participación productiva de amplio alcance, porque el artículo 1 incluye no solo petróleo y gas, sino hidrocarburos y productos derivados de la producción, y uno que a mí me gusta mucho, que es la exportación de gas, porque hay un tema importante con la explotación de gas venezolano, con Trinidad y Tobago, la Shell, que acaba de venir a Venezuela a visitarnos, y que creo que puede ser ejemplo para muchos negocios, no solo de petróleo acá, sino de aguas marítimas, lo que está ocurriendo con Guyana. ¿Cuál es tu opinión al respecto, por favor? Bueno, mira, es que yo creo que Venezuela está quemando una enorme cantidad de gas allá en el nororiente de Venezuela. Y ese es un gas que se está quemando un hechurrio cuando debería, en primer lugar, reinyectarse al yacimiento. Si tú no reinyectas el gas al yacimiento, el yacimiento pierde presión. Al perder presión, los hidrocarburos se solidifican en el subsuelo y pierdes el yacimiento. Entonces no es posible que estemos quemando gas en lugar de aprovecharlo o reinyectarlo. Pero ahí tenemos una fuente de generación de energía enorme. Bueno, es que nosotros somos privilegiados en materia de energía, Pedro. Nada más que energía solar. Estamos en el trópico. ¿Tú te imaginas lo que significa que el potencial de generación eléctrica vía solar o hidráulica, porque tenemos todo el río Caroní, o eólica, o sea, en todas las áreas de generación energética, Venezuela tiene una ventaja gigantesca que tenemos que aprovechar. Vuelvo al tema de las sanciones, porque las sanciones siguen ahí y nos están dando licencias, y la licencia ahora 50A, 50B, porque van colocando nuevas compañías que van entrando. También es importante recordar la reunión que tuvieron, creo que fueron 18 empresas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reactivarla, y tuvieron sus quejas importantes. Claro, la Exxon concretamente dijo que por el momento Venezuela era uninvestable, que no se podía invertir, fue el término que utilizó. Y Halliburton dijo, bueno, presidente Trump, nosotros nos fuimos de Venezuela cuando usted impuso las sanciones, entonces ahora ¿cómo tenemos seguridad que no se van a volver a imponer? ¿Qué seguridad jurídica, económica tenemos para invertir en Venezuela? Claro, pero al mismo tiempo también que por parte del gobierno de Venezuela se respeten los contratos. Entonces, la combinación de las dos cosas es lo que va a determinar que Venezuela pueda absorber una gran cantidad de inversiones. Y te digo una cosa, Pedro, con lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente, la gente está pensando, bueno, los precios del petróleo se van a disparar. Sí, hasta cierto punto. Pero no es el aumento del precio del petróleo lo que a mí me parece más importante para Venezuela, porque todavía estamos produciendo muy poco petróleo, de manera que el aumento de los precios no nos beneficia tanto. Es el aumento de las inversiones. Okay. Y te explico por qué. Es distinto el efecto. Te voy a pedir un favor, tengo que hacer una pausa. Claro. Ahora me explicas por qué. Claro. Después de esta pausa que estamos con el doctor Toro Hardy, experto en petróleo. Ya regresamos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Estamos escuchando esa música agradable a esta hora con Digitel y la estamos escuchando clarita. ¿Por qué? Porque vas a escuchar la caja palabra como si estuviera cerca cuando hables en tu línea Digitel, porque tenemos Volte. Volte de Digitel, tus llamadas son claras, rápidas, sin interrupciones. Activarlo es muy fácil. En la configuración de tu equipo, enciende el botón Volte. Lo mejor, no tiene costo adicional, solo debes validar que tu SIM y equipo sean compatibles. Compruébalo hoy llamando al 121 o en digitel.com.be. También visita nuestro centro de atención o agentes autorizados para vivir la experiencia de alta definición HD. Y hay un momento en el que uno se cansa de estar perdiendo dinero, porque una cuestión es invertir, el otro es gastar o botar la plata. Y cuando ustedes ponen las luminarias, deben de estar cansados de comprar una y otra y que no les dure. Bueno, nosotros valoramos la calidad. Nosotros, si decides elegir mejor, te podemos llevar de la mano con EcoGreen. Sí, señor. EcoGreen es la marca que escoges cuando te cansas de perder dinero, entiendes que la iluminación no es un gasto. Son los únicos en Venezuela que tienen 70 años de trayectoria y una garantía real de 5, 7 y hasta de 9 años, sin cuentos, sin excusas. Por eso EcoGreen es la luz premium de Venezuela. Contáctanos por el 0412-217-1839 o en Instagram @EcoGreenB, eco con doble C. El pulso de las finanzas y la economía. Con Pedro Pensini. Bueno, y seguimos en la entrevista con el doctor José Toro Hardy, experto en petróleo. Uno de los temas importantes que tocaste es el tema, como estamos hablando de la Venezuela energética, es el tema de la electricidad. Hay una gran preocupación por parte de los inversionistas que vienen a explotar nuevamente petróleo en el país, que no haya suficientes recursos para poderlo explotar, y es una de las necesidades que se ha hablado con todos estos inversionistas. Y hasta están diciendo que podríamos volver en un tiempo a exportar electricidad, por ejemplo, a Colombia. Quisiera que me hablaras también de este tema, por favor. ¿Cómo no? Bueno, mira, es que para reactivar la industria petrolera hay que reactivar la generación de electricidad, porque la industria petrolera es una gran consumidora de electricidad. De manera que una cosa viene de la mano de la otra. Y Venezuela tiene un potencial de generación inmenso. A grosso modo te digo, tenemos un enorme potencial de generación hidroeléctrica. Todo lo que es el río Caroní, que todavía falta por completar, la represa de Tacoma, y mejorar, por supuesto, las plantas de generación, algunas de ellas están dañadas. Tenemos el enorme potencial de generación vía hidroelectricidad. Todo ese gas que estamos quemando en el nororiente de Venezuela, ese es el combustible perfecto para el gas. Tenemos el potencial de energía solar. Mira, Alemania, que es el más ha desarrollado la energía solar en Europa, tiene 160 días al año que puede aprovechar la energía solar. Venezuela tiene casi 300, porque estamos casi encima del trópico. ¿Y Maracaibo? Imagínate Maracaibo.
tenemos todas las áreas que tengan que ver con energía y en el largo plazo el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es agua que mediante procesos de hidrólisis tú separas el átomo de oxígeno y los átomos de oxígeno y hidrógeno y tienes hidrógeno que es el combustible del futuro. O sea, no hay área que tenga que ver con la energía donde Venezuela no tenga unas ventajas competitivas y comparativas extraordinarias. Ujú. Eso es increíble. El potencial de generación de Venezuela es increíble si invertimos. Si invertimos. Inversión es la palabra clave. Una pregunta, porque he oído esto varias veces, ¿por qué es tan codiciado por los Estados Unidos el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado de la faja del Orinoco? Dicen que es por el sistema de refinerías que instaló la propia Venezuela dentro de los Estados Unidos que requiere este tipo de petróleo, y para que me hables también algo que me estaba diciendo fuera de micrófono, que es cómo se fabrica cómo obtienen ese petróleo Merey, quién lo necesita, qué podemos hacer. Claro. Todas las refinerías ubicadas en la costa del Golfo de México, ahora le dicen Golfo de América, todas esas refinerías están diseñadas para alimentarse, su dieta es de un crudo tipo Merey. Y es más, las refinerías que Venezuela tiene, las de Citgo en esa zona, están hechas como un traje a la medida para las características del crudo venezolano. De manera que todo funciona, por eso es tan apetecido el crudo que nosotros podemos producir. Ahora, tenemos la mayor reserva de petróleo extrapesado del mundo, que es la faja petrolífera del Orinoco, que como tal no puede venderse. Tú tienes o bien que someter la planta a procesos de mejoración, como aquellas plantas que habíamos diseñado en Venezuela, o bien diluirlo en crudos livianos o en diluyentes. Y por cierto, esos crudos livianos donde abundan es en Guyana. Entonces, nosotros a la larga nos convendría que Exxon, que produce en Guyana, produjera también en Venezuela, porque entonces el crudo que traen de allá lo mezclan donde sea. En Trinidad, por ejemplo, que hay grandes tanques que no están en uso hoy en día, y con eso haces el crudo Merey que requieren las refinerías de los Estados Unidos. Se complementan muy bien esos dos tipos de crudo. Bueno, estamos hablando de cosas que a la larga van a ocurrir. Y no se pueden copiar del modelo que tiene el propio Trinidad y Tobago con Venezuela a través del Campo Dragón de Shell para hacer algo parecido, aprovechando esta coyuntura que a lo mejor trae cosas positivas para la región. Claro, porque fíjate una cosa, Trinidad tenía una enorme capacidad de procesamiento de gas y refinerías que estaban funcionando, y resulta que se les ha agotado el gas. Pero lo que sí tienen son enormes depósitos y plantas que están abandonadas prácticamente. Entonces, tú puedes precisamente en esas plantas, en Trinidad de la Manera, es muy costoso desarrollar de cero esa capacidad del manera, pero si tú lo llevas aquí y aprovechas lo que allá está en desuso, pues haces un negocio que es ideal para el país y para los socios que allí entren. Uh-huh. Mira, saliéndonos de Venezuela, pero también nos afecta positiva o negativamente, cerraron el estrecho de Hormuz. Estados Unidos dice que va a acompañar a sus tanqueros, a todos, con apoyo militar. ¿Qué está pasando en esa región? Bueno, fíjate lo que pasa. Es que por el estrecho de Hormuz pasan entre 21 y 23 millones de barriles diarios de petróleo y cerca del 24 o el 23% del gas licuado que consume el mundo. Por supuesto, cerrar el estrecho de Hormuz es una crisis tremenda. Pero más que la crisis, porque yo no sé por cuánto tiempo se puede mantener la capacidad de Irán de mantener cerrado el estrecho de Hormuz, militarmente hablo, el problema son las compañías de seguro. Porque las compañías de seguro dijeron que no cubrían el riesgo de los barcos que pasaran por el estrecho de Hormuz debido a la guerra. Y eso iba a provocar un aumento enorme de los precios del petróleo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces el gobierno de los Estados Unidos está facilitando que todos esos barcos reciban un seguro y además sean acompañados por navíos americanos a pasar por el estrecho de Hormuz. Eso ha provocado, eso está quitando presión sobre el aumento de los precios. Sí, una manera de información, en este momento están transando el petróleo West Texas $4.64 arriba, se dispara 6.21% a $79.30, pero fíjate en comparación del Brent de Londres, que siempre tiene... Es más alto. Sí, pero está casi igual, $80.29 versus $79.30, y lo que sube es 2%, $2 arriba. ¿Esto por qué es tan importante que suba más el West Texas que suba el Brent? Bueno, el West Texas siempre es más alto que el Brent.
Por cierto, el crudo venezolano lo hacemos en función al Brent, no al West Texas, dadas las características de nuestro crudo, de nuestros mercados. Pero bueno, siempre hay un diferencial que se mide. Acuérdense que ese no es el precio, sino que a partir de ese precio se rebaja o se sube de acuerdo con la cantidad de azufre o la cantidad de... Pero es un referencial. Es un Y referencial. además que es de oferta y demanda que más o menos Tal cual. dicta el precio. Doctor, un placer tenerte siempre aquí en el programa. Profesor José Toro Hardy, ya saben que cuando quieran saber de petróleo, este es el hombre. Muchas gracias. Bueno, yo estoy a la orden siempre que quieran preguntarme de petróleo. Muchísimas gracias, José Toro Hardy, economista. Y vamos a escuchar el tema, segunda vez que tenemos a Madonna hoy con Lucky Star. Oigan las estrellitas. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.